Hola, pues acabadas las fiestas, de vuelta a la rutina. Pero por supuesto, esa rutina tiene que ser rica, divertida y saludable. Así que hoy voy a enseñaros cómo preparar unos calamares en su tinta, que seguro que ya sabéis hacer, pero con alguna variante, y además vamos a sacarle partido a nuestro Varoma, que sé que muchas veces no lo utilizáis. Muy bien, para empezar vamos a necesitar unos 800 gramos de calamares de anillas de calamar, también podéis utilizar chipirones u otro tipo de cefalópodo, 300 gramos de cebolla que he cortado en una juliana gruesa, ¿veis? Como de 1 centímetro, porque lo voy a sofreír utilizando la alta temperatura de TM6. Luego os explicaré cómo hacerlo si no tenéis TM6. Un tomate. Voy a usar también, voy a preparar 180 gramos de arroz, porque vamos a sacarle, como os digo, partido al Varoma, 180 gramos de arroz, sal, pimienta, aceite, vamos a necesitar pues unos 40 gramos aproximadamente. Tengo también aquí unos gambones muy ricos, eso ya es potestativo si queréis usarlo o no. 100 gramos de brandy, vamos a tener también 2 dientes de ajo y 2 bolsitas de tinta de calamar. Necesitaremos también después agua, luego vemos la cantidad, pero bueno, para el arroz, en principio vamos a necesitar 300 gramos de agua, ¿vale? Luego la cojo. Y vamos a empezar. Voy a retirar el Varoma y voy a retirar un poco de cosas de por aquí. Así. Y voy a empezar por sofreír la cebolla. Si tenéis TM5 o TM31, no podréis utilizar las funciones de alta temperatura de TM6. Ya os expliqué en un vídeo anterior cómo podemos hacer alta temperatura de forma manual, y es utilizando algunas de las recetas que ya vienen preparadas para ello, pero solamente para sofreír esta parte. Entonces, si tenéis TM5 o TM31, cortad en cuartos, troceamos 4 segundos a velocidad 4, añadimos los 20-30 gramos de aceite, ¿vale? Yo voy a poner 20 nada más, y sofreímos 10 minutos, giro inverso, 120 o temperatura Varoma, giro inverso y velocidad cuchara. Vale. Yo aquí voy a hacerlo siguiendo las instrucciones de la receta guiada, porque si no, no puedo sofreír a alta temperatura. Y la receta se llama cebollas fritas 300 gramos. Es de la web mexicana, ¿vale? O sea que tenéis que buscar en México. Muy bien, pues empezamos a cocinar. Voy a poner el aceite antes de nada. Y aquí sabéis que siempre tenemos que hacerlo lo más ajustado posible a la cantidad. Entonces, 20 gramos de aceite. Siguiente. 300 gramos de cebolla cortada de 1 centímetro. ¿Vale? Y voy a poner también los 2 dientecitos de ajo. Creo que tengo más o menos los 300 gramos. Vale. Bueno, vamos a tentar a la suerte. 338. A ver si me dice que no, si no lo retiro. Coloque la protección, la tapa antisalpicaduras, pero siempre ponemos antes la tapa. ¿Cuál es la razón de que pongamos la verdura troceada gruesa? Pues que al hacerlo a alta temperatura no queremos que nos extraiga los líquidos, entonces si lo troceamos mucho va a haber bastante líquido del que sale al trocear la cebolla, ¿vale? Esa es la razón. Muy bien, ya tengo la tapa y ahora simplemente giro el selector de velocidad y ahora 10 minutitos. Veréis que dentro de un momento deja de cocinar, deja de mover y solamente cocina para sofreír. Bueno, pues ya hemos terminado el sofrito a alta temperatura. Muy bien. ¿Veis? Huele muy rico. Pero están trozos muy grandecitos, entonces lo que voy a hacer ahora es añadir el tomate, simplemente cortado así, groserito. Si queréis usar tomate triturado, pues tampoco hay ningún problema. Y lo vamos a trocear un poquito,
todas las verduritas. Vamos a trocear esto. Ahora ya me voy a salir de la función. Ay, a ver. Bueno, continúo aquí, lo podríamos hacer así también, 3 segundos a velocidad 5, ¿vale? Si no, en modo manual, 3 o 4 segundos, velocidad 5. Y listo, tenemos ya el sofrito. Cuestión de gustos, si lo queremos un poquito más troceado o no. Yo creo que le voy a dar un toquecito más, ¿vale? Para que no encontremos tanto los trocitos después con los calamares. Entonces, le voy a dar un par de segundos a velocidad 5 de nuevo. Muy bien. Vamos a sofreír ahora los calamares. 800 gramos de anillas de calamar. Añadimos. Nada, lo vamos a rehogar un poquito nada más. Y voy a rehogar, para quitarles, digamos, para darles un poquito de calor, 5 minutitos. 120 grados, ahora sí, velocidad, temperatura varoma en el TM31, giro inverso y velocidad cuchara. Pues ya rehogados los calamares, qué buena pinta tiene esto ya. Mirad, mirad, qué ricos. ¿Veis? Un montón de juguito ya, por eso hay que controlar muy bien el agua. Y vamos a añadir los 100 gramos de brandy, podéis sustituirlo por vino, un vino blanco rico o no poner nada, todo depende. Si no queréis nada de alcohol no es necesario porque tenemos ya bastante agüita, si no, si veis que se os queda un poco sequito podéis poner un poquito de agua también. Ponemos el brandy y disolví la tinta de calamar en un poquito de agua, muy poquito también para no aguarlo mucho más. Ahora si quiero, bueno, puedo recuperar un poquito de caldito de aquí. Voy a coger una cucharita. Ya para no echar más agua, pero quiero aprovechar bien la tinta. Cuidado que mancha mucho. Bien, tenemos ya los calamares con la salsita y demás. Y ahora vamos a poner la tapa y vamos a ver qué ponemos en el varoma. Voy a quitar aquí. Bueno, pues fijaos. El varoma, tengo un montón de cosas aquí que utilizar, ¿no? Bien. Tengo este molde redondo, este molde de corona que se adapta perfectamente al varoma. Lo podéis encontrar en la tienda online, lo podéis hablar con vuestra agente comercial, ¿vale? Y si no, otro tipo de molde también os sirve. Acordaos que en otro vídeo también de aprovechamiento del varoma lo hice en unas flaneras pequeñitas, el arroz. Bueno, pues hoy lo vamos a poner aquí. Y la proporción de arroz para cocinar en el varoma debe ser siempre 30 gramos de arroz por 50 gramos de agua. Así que yo voy a poner 180 gramos de arroz. ¡Ay, que se me cayó por fuera! Vamos a aprovechar estos granitos. ¿Vale? 180 gramos. Y ahora sí voy a pesar el agua que me hace falta, que serían 300 gramos de agua. ¿Vale? La proporción justa. 300 gramos de agua para 180 gramos de arroz. Bien, lo pongo aquí, le voy a poner un poquito de sal y nada más. Muy bien, ahora, bandeja varona. Bueno, tengo aquí unas judías
y los langostinos. Entonces las judías las podría colocar por aquí incluso. Vamos a poner los langostinos. Sí, creo que las judías las voy a poner abajo. ¿Vale? Para que veáis que puedo usar a tope mi varoma. Por aquí. Judías colocadas alrededor del molde de corona y ahora ponemos los langostinos aquí. Bueno, pues va el varoma bien cargadito. Judías y arroz, langostinos. Lógicamente los langostinos van a soltar su juguito, que también va a entrar en contacto con el arroz. Lo digo por si queréis que no esté así de mezclado, pues tenéis que tener precaución. Podéis poner otra cosa aquí, un poquito de brécol, lo que queráis. ¿Vale? Y ponemos siempre con la tapa, que ya sabéis que si no, no funciona, y bien tapado el varoma. Y vamos a programar. Vamos. Aquí voy a poner 30 minutos, temperatura varoma, giro inverso y velocidad cuchara. Acabamos de terminar y con mucho cuidado, como siempre, sacamos el varoma, ponemos sobre este tapetito. Acordaos de que cuando lo abramos siempre en dirección contraria a nuestro cuerpo y vamos a ver cómo están nuestros calamares por aquí. Muy buena pinta. Voy a probar antes de nada de sal, la salsita. Os recuerdo que no le pusimos nada de sal. Bueno, podríamos añadirle un pelín, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Un poquito de pimienta, quizás. Un toquecillo así. Un poquitito de sal. Muy poquito. Así. Removemos. Bueno, ahora sacaré para que los veamos. Bien, vamos allá. Con cuidado. Así. Los langostinos cocidos estupendamente. El arroz, como os decía, pues con un poquito de saborcillo de gambón, que le va a quedar muy rico también. Lo dejamos reposar 5 minutitos para que acabe de absorber y lo retiramos con cuidado. Voy a poner por aquí. ¿Veis? Qué buena pinta. Vamos para allá. Tenemos también las judías. Fijaos qué montón de cosas hemos preparado en 30 minutitos, que nos pueden servir para añadir un toque verde ahora a nuestros calamares, para servirlos como guarnición, o pues los dejamos para la cena preparadas también. Hacemos un huevito y lista la cena. Pero acordaos que siempre hay que poner vegetales también en la comida, verduritas. Ponemos aquí los langostinos. Bueno, y voy a volcar el arroz en el plato.
Muy bien. Y ahora los calamares con su salsita. Y el arrocito de acompañamiento. Muy apetecible, ¿a que sí? Tenemos aquí un montón de calamares todavía, así que yo voy a probar. Así, con su arroz y su salsita. El arrocito tiene un saborcito a gamba, a langostino que da gusto. Y los calamares muy tiernos. Si veis que se os quedan un poquito duros, pues porque todo depende de la calidad o del tipo de calamar, podéis programar 5 minutitos más y ya está, no hay ningún problema. Así que espero que os haya gustado esta vuelta a la rutina. Vamos a intentar sacarle todo el partido a nuestro Thermomix usando siempre el Baroma, siempre que podamos, claro. Así que espero que nos sigamos viendo por aquí. ¡Que aproveche!